Gracias. Entonces, una lectura tal vez difícil de escuchar y no sé cómo te sientes después de escuchar estas palabras de ese evento histórico en la vida del pueblo de Dios Israel. Y advertencias. Hay advertencias por todos lados en el mundo, ¿cierto? Y en Australia, hoy en día, hay muchas advertencias. Soy australiano, si no sabes eso, lo siento, pero soy de Australia, por eso el acento raro. Y hay muchas advertencias que son muy ridículas. Y por ejemplo, muchos secadores de pelo tienen esta etiqueta de advertencia: no utiliza en la ducha. Más ridículo, de un paquete de maní a esta advertencia: podría contener maní. En una microonda, mi amigo descubrió esta etiqueta: no utiliza para secar mascotas. Tal vez los australianos son más estúpidos que nadie, no sé, más necios que nadie, no sé. Ustedes pueden guardar su opinión. ¿Para qué necesitamos estas advertencias? No hay razón. Es obvio, ¿cierto? Y sin embargo, otras advertencias son necesarias e importantes. A veces las advertencias existen por una buena razón. Y en nuestra familia, al menos, por nuestra parte, nos gustan las sellas de advertencia en la comida en Chile. Y son buenos para ver si es una comida saludable, sí o no. De hecho, y a veces busco la opción con más sellos, ¿cierto? Con más sellos porque sabe mejor. Por lo tanto, tengo mi publicidad aquí. Yo prefiero alimentos con más sellos. Y si tienen 4, mejor. Y no soy del mundo de la salud, entonces no tomen en serio mi consejo aquí, ¿cierto? Si quieres estar conmigo haciendo mucho ejercicio, sigue mis comentarios aquí. Pero advertencias son importantes, ¿cierto? Importantes. En Deuteronomio ya hemos oído a Moisés explicando la ley, los mandamientos de Dios para Israel en aquella época. Y hoy llegamos a escuchar las instrucciones y las advertencias para Israel después de su rendición de esclavitud en Egipto, al final de su segundo sermón, su segundo discurso en Deuteronomio, que consiste en 3 sermones de muchas maneras. Hoy tenemos la aplicación de su sermón. Entonces, todo lo que hemos oído por los últimos, 5 sermones, hoy llegamos a la aplicación. ¿Qué significa para nosotros, para ellos? ¿Qué hacer? Capítulo 27-28 nos muestra la manera en la que Moisés motivaba a los israelitas a obedecer en la tierra prometida. La instrucción de obedecer. Entonces vemos eso en el texto. Tenemos esa señal para ayudar a obedecer. En los versículos 1 al 10 del capítulo 27. Moisés les explicó a Israel sobre una señal para ayudar con la obediencia. Es una manera creativa, física, constante, fijada. Un altar de piedra. Piedras del campo, tal vez porque no quería durar mucho tiempo en construir esa cosa, y piedras del campo para permanecer como un recordatorio de la ley de Dios en la tierra prometida. Y estatuas o monumentos facilitan el recordatorio de eventos pasados, personas pasadas, momentos del pasado. Y nuestro mundo contiene muchos monumentos así. En Santiago tenemos monumentos así que nos recuerdan del pasado por bueno y a veces por malo. Este altar de piedra era un monumento para recordar la ley y la acción de Dios en entregar la tierra prometida, y un recordatorio de cómo vivir en la tierra como el pueblo de Dios. Además, Moisés les dice algo acerca
en el versículo 6, lo que hacen, lo que deberían hacer con este texto. Quemarás sobre él ofrendas al Señor tu Dios. Ofrecerás allí sacrificios de comunión y los comerás y te regocijarás en la presencia del Señor tu Dios. Sobre las piedras de ese altar escribirás claramente todas las palabras de esta ley. Un altar para ofrecer un sacrificio. Y un autor lo dice así: se debían ofrecer dos tipos de sacrificios en este altar del monte Ebal. Es muy apropiado que haya sacrificios después de que se establezca la ley. Pablo dice: ¿por qué las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él? Pues por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la lectura de la ley traería culpa por el pecado. ¿Cuál es la respuesta al pecado? ¿A culpa? Sacrificio. Un sacrificio por pecado y la ofrenda quemada. Y el otro sacrificio para celebrar con gozo la relación nueva con el Dios, su Dios. Este altar era un recordatorio de la ley y la necesidad de recibir perdón de este Dios y gozarse en la relación con ese Dios. Y la segunda parte del capítulo habla sobre las maldiciones por no obedecer, versículos 11 al 26. Y en el rito aquí, y vemos a Israel de una forma nacional y comunal, llamándose unos a otros a obedecer. La tarea de la obediencia es una tarea comunitaria para Israel como nación. Y para mí es difícil imaginar esa escena, ese escenario, como todo el país. Una mitad por esa montaña, otra mitad de esta montaña gritando. Es como un equipo un partido de fútbol, con los dos equipos cantando con voz fuerte, pero más grande que eso. Toda la nación. Lo que tenemos aquí es un evento nacional, fundacional, donde se define su ADN como nación. Una mitad de la nación por este lado y la otra mitad por el otro lado, llamándose, recordándose, animándose a otros hacia la obediencia. Vemos eso en el texto mismo en el versículo 11, ¿cierto? Ese mismo día Moisés le ordenó al pueblo: cuando hayan cruzado el Jordán, las siguientes tribus estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Sobre el monte Ebal estarán estas otras para pronunciar las maldiciones: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Una mitad por ese lado, la otra mitad. Es una escena extraordinaria. Increíble. Un momento formativo para toda la nación. Y Gerizim, que representaba las bendiciones, era una montaña lujosa, mientras que Ebal era estéril, digamos. Las dos montañas representan las dos opciones del pacto, las dos consecuencias del pacto. Por la obediencia les va a llegar bendición. Por la desobediencia les va a llegar la maldición. Una maldición en el texto, versículo 15, por la idolatría. Versículo 16, por desobedecer a los padres, el mandamiento 5. Y versículo 17, deshonestidad con vecinos y cambiar los límites de tu tierra. Versículo 18, no vivir con amor y justicia. 19, por no cuidar a los más necesitados. 20 al 23, maldición por inmoralidad sexual. 24, matar a su prójimo. Y versículo 25, no vivir, la maldición por no vivir en justicia, sino pervertir el camino de justicia.
versículo 26, en términos claros, una maldición por no hacer esta ley. La ley entregada por Moisés. Y todos dicen, amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén, dicen todo acá. Este rito comunitario y formativo tiene la meta de promover la obediencia al pacto. Y no solamente la obediencia individual, obviamente importa mucho la obediencia individual de cada persona, pero aquí, en este momento, la obediencia de toda la comunidad. La obediencia a la palabra de Dios. Es decir, la importancia de hacer lo que Dios exige. En capítulo 28, Moisés sigue tratando de animar a Israel a obedecer. 27, ¿cierto? Es el lado de maldición. 28, el lado de bendición. En 28 escuchamos el otro lado, las bendiciones por obedecer. Y muy brevemente, el otro lado, la otra montaña de bendición por obedecer. Leemos eso en el texto, ¿cierto? Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Una lista de maneras después, ¿cierto? En el capítulo 28, de maneras en que Israel sería bendito, bendecido por Dios, por obedecer. Estas bendiciones eran para animarles a obedecer. Y cuando era profesor y con niños pequeños en el colegio, y al comienzo de cada año, al principio de cada año, escribía las reglas de la clase. Y hablábamos de estas reglas también, que quieren sean las reglas de nuestra clase. Y a veces dicen cosas como todos los días tomamos bebida. Obviamente tengo que decir que no a estas reglas. Pero armamos una lista de reglas adecuadas para nuestra clase. Obviamente a veces tenía que dirigir eso. Y las colocaba al frente de la clase, al final del proceso, para que quedaran claras las expectativas y normas de nuestra clase. Reglas como cuando quieras hablar, hay que poner tu mano arriba, y hay que escuchar a los demás, y no roba cosas de alguien más, usa su propia cosa, cosas así, ¿cierto? Cosas para niños en el contexto de una clase. Para facilitar la obediencia y la buena onda de la clase. Y los términos de mi clase, al menos, quedaron clarísimos. Los términos del pacto aquí son clarísimas. No hay confusión. ¿Qué debería hacer? No estoy seguro qué Dios está diciendo. No hay confusión. Los términos del pacto son clarísimos. Además, desde este punto en adelante en la historia de Israel, vamos a ver de una u otra manera la consecuencia en la vida y la experiencia de Israel. Como nos cuenta la segunda mitad del capítulo 28. No vamos a leer este texto hoy, pero vale la pena leer el resto del capítulo 28 para ver cuáles serían las consecuencias futuras en la experiencia de Israel. Y los profetas futuros siempre tienen en mente este momento nacional. Cuando llaman a Israel a volver a su Dios y obedecerlo, estas maldiciones por la desobediencia, estas bendiciones por la obediencia, siempre están en la mente de los profetas. Ese es un momento importantísimo en la vida nacional, en la constitución de esa nación, Israel. Esta cena es como el día de la nueva constitución para Israel.
que siempre proyecta una sombra sobre el resto de la historia de Israel. ¿Qué vemos a lo largo de la historia de Israel? Lamentablemente, a lo largo del Antiguo Testamento, vemos que Israel no obedece. El pecado les gana. Y reciben, ¿qué? Las maldiciones por la desobediencia. Y maldición en este sentido significa el juicio de Dios, el castigo de Dios por rechazar su palabra. Y sabemos cómo sale la historia. Israel termina en el exilio como una nación destruida, sin tierra, casi sin pueblo, casi sin bendición, esperando al Mesías que vendría para salvar y llevar a cabo ese día de bendición de nuevo. Tenemos el evento en Deuteronomio 27-28. Las dos montañas. Bendición, maldición. Entonces, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué hacemos con esa historia? ¿No somos Israel? ¿No soy parte del antiguo pacto? Ojalá que les quede claro este punto después de esta serie. Obviamente no estamos bajo el antiguo pacto. Sin embargo, el antiguo pacto nos ayuda a entender nuestra situación en el nuevo pacto. Porque todavía la meta es obedecer a Dios. ¿Cierto? Dios quiere nuestra obediencia. No solamente la quiere, Dios exige nuestra obediencia. No es un extra en la vida cristiana, ¿cierto? Al comprar tu auto nuevo, si quiero tintas en mi ventana, si quiero ruedas como, ¿cómo se llama? Alloys, como en mis ruedas, algo así, ¿cierto? No es una opción extra. Dios exige nuestra obediencia. Ahora, sabemos que no somos salvados por nuestra obediencia. Sabemos eso muy bien, sino por la fe en el único obediente Jesucristo. Esa obediencia y la falta de Israel y la falta nuestra también nos muestra la necesidad nuestra para recibir ese Mesías, ese Cristo, ese Salvador, el único obediente, que recibe la bendición y que puede distribuir esa bendición de Dios a su pueblo. Existe una conexión, ¿cierto?, entre la salvación por Cristo, por la fe, y las buenas obras de obediencia. Y como el reformador Juan Calvino lo dijo, la fe solo justifica, pero la fe que justifica no está sola. Esa es una manera de capturar la dinámica entre sí. Somos salvados por fe, justificados por fe, pero la fe que justifica nunca está sola. El Nuevo Testamento está lleno de instrucciones y advertencias sobre la necesidad e importancia de recibir y obedecer la palabra de Dios. Y por ejemplo, en la carta a los Hebreos, tenemos secciones de advertencias fuertes. Y de hecho, más tarde este año vamos a tener una serie de sermones de esta carta. Entonces podemos esperar eso. Pero la fuente de todo el pecado y toda la maldición es el rechazo de lo que dice Dios. Y un versículo clave que habla de esta realidad se encuentra en Juan 3:36, donde dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Sabemos en nuestro contexto, si queremos evitar el castigo, la maldición, el juicio de Dios, hay que recibir a Cristo, al Hijo de Dios, y creer en Él. Poner la fe en Él, dice Juan aquí. Entonces hay una aplicación para algunos aquí. Si no eres cristiano todavía, si todavía no estás seguro, hoy día es el momento de recibir a Cristo como Salvador y comenzar a seguirlo como tu Señor. La aplicación para algunos aquí hoy es poner tu fe en Él. También el nuevo pacto nos proclama la realidad nueva en Cristo como el cumplimiento y la meta del antiguo pacto y la manera única de la salvación. Y leemos en Efesios. No tengo. Está bien. Leemos en Efesios así. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Cierto? La manera de recibir la bendición de Dios es estar en Cristo por la fe. La manera de ser bendecido de verdad se encuentra en Cristo. No hay otro camino. Sin embargo, todavía Dios exige nuestra obediencia. Y tenemos la mejor imagen y esquema de obediencia en Cristo, que nos salva y a la vez esa gracia que nos salva nos enseña a obedecer en todo. Entonces tenemos aquí en los versículos aquí en Tito. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad, su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Vemos la relación, ¿cierto?, entre la salvación por gracia, por fe, por Jesús solamente, y la obediencia, hacer el bien. Una pregunta para todos nosotros. ¿La gracia es tu profe? ¿La gracia es tu profe? ¿Estás prestando atención a ella? ¿Escuchándola? Hay que recordar que la manera no es solamente tratar con más fuerza de ser obediente, sino volver a la gracia de nuevo, cada vez más, para recibir la enseñanza suya. Perdonado por gracia, adoptado por gracia, dado una esperanza viva por gracia, llamado a ser alguien diferente por gracia. Siempre es por la gracia. Todavía en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, hay advertencias por no obedecer. Y no quiero ser muy negativo, pero es bueno escuchar estas advertencias. Por ejemplo, en Hebreos 2 tenemos una advertencia. Es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles, ¿cierto?, el antiguo pacto, tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Ten cuidado.
Presten atención a las advertencias del Nuevo Testamento. No menosprecies, a Jesús, ni lo que Dios exige de su pueblo. La lógica es, si los del antiguo pacto recibieron un llamamiento a obedecer, ¿cuánto más nosotros, de un pacto mejor, una salvación perfecta, cuánto más nosotros del nuevo pacto? Como el pueblo de Dios debemos vivir de una forma distinta al mundo que nos rodea. Tenemos muchas instancias en el Nuevo Testamento donde los autores, en este caso Pablo, llama al pueblo de Dios a vivir de una manera digna de Dios, una manera digna del Evangelio de Cristo, una manera digna del llamamiento que han recibido. El pacto en la sangre de Jesús, que nos compró y redimió, viene con un llamamiento a la obediencia y con una advertencia. Otra sección de Hebreos, y vamos a ver más de eso en el año que viene. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa del juicio y fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto, por la cual había sido santificado, y que ha insultado el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Fuerte esa advertencia. Fuerte. Vale la pena escuchar y recordar la advertencia, para que podamos obedecer, para que podamos perseverar, para que podamos seguir viviendo por la fe en el Hijo obediente, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a la vez que podamos tomar nuestro lugar en animar a otros a vivir de una manera obediente, y eso todo eso obviamente con amor y humildad. La vida cristiana es una vida donde podemos aprender del antiguo pacto. Obviamente somos del nuevo pacto. Pero escuchen lo que dice Pablo en su carta a Efesios, para terminar. Más bien, al vivir o hablar literalmente la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Esa es la meta de nuestra salvación, ¿cierto? Crecer como Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Hoy día tal vez pensamos de una forma más individualista, donde pensamos que mi obediencia no le importa a nadie excepto a Dios. Aquí vemos que la obediencia es un deporte de equipo. El pecado tiene consecuencias comunitarias tal vez e individuales. En Israel y el pueblo de Dios por fe en Jesús, la obediencia es un deporte de equipo. La pregunta para nosotros es: ¿estamos involucrados? ¿Para mí mismo? ¿Y para los demás? ¿Estás involucrado en el deporte de equipo que es la obediencia del pueblo de Dios? Y vamos a cantar en un rato, en un segundo, ¿cierto? Y mientras que vamos pensando en cómo poner en práctica
eso, quiero escuchar una sección del mismo capítulo de Efesios 5, cuando Pablo dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a cantar ahora y hacer exactamente eso, poner en práctica, llamarnos unos a otros a crecer en la fe. Y después de eso vamos a acercarnos a la mesa del Señor para recibir ánimo y ser alimentados por su gracia. Y animarnos unos a otros a ser obedientes a la gracia. Entonces pongamos de pie y vamos a cantar.